Um, en el 2008, Juan Rosas era un jovencito de 18 años aproximadamente, que estaba curioso, tenía incertidumbre de cómo era el mundo allá adentro y empezó a hacer un registro de las actividades, de las cosas que se realizaban con los chicos. Yo me supongo que también él estaba como en una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de identidad y nosotros como autoridades pues necesitábamos gente que quisiera hacer trabajo voluntario, creativo, y entonces su deseo y el de nosotros como que se sumaron y fue muy bien recibido. Empezó a tener el registro, ¿no? de todas las actividades. Conforme iba pasando, bueno, tuvo, digamos, algunas exposiciones que las colgábamos en mecate, ahí en el centro, improvisadas, colgadas con pinzas, y eran cosas así, hasta que decide meter un proyecto y se lo aprueban. Solicitó la autorización para realizar el proyecto de retratos y se le plantea a algunos chicos. Viene la parte legal en donde los jóvenes no podían, ¿no? Mostrar sus rostros, etcétera, aunque los chicos y sus familias dieran autorización, no era posible. Y la máscara entonces pasó de ser un recurso necesario, a ser como una pintura, como un telón de fondo para que los jóvenes pudieran mostrar cómo se sentían o compartirnos algunas historias. Ese fue el inicio del proyecto, Retratos. El proyecto originalmente se llama Cuerpos Privados, haciendo alusión a privados de la libertad y a privados por no poderse publicar. Entonces, bueno, son 20 y tantos retratos que están vivos. Finalmente, verlos es como muy impactante, ¿no? Estar rodeados ahorita de ellos. Las máscaras son un recurso fundamental, Juan Manuel. ¿Cómo fue esta construcción de máscaras? ¿Lo recuerdas? ¿Cada uno la pensó, la diseñó? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, más que recordar yo, que creo que el autor, Juan Rosas, lo podría decir mejor, pero ahorita me quedé pensando cuando decían la fecha. Lo paradójico es que la exposición en este momento ya es adolescente, ¿no? Ya tiene 14 años de haberse creado. Y cuando decimos que la directora, yo, tenemos el tiempo que tenemos trabajando, es un tiempo adolescente. Justo platicábamos ayer, y creo que fue ayer, desde dónde primero compartir con ustedes desde dónde vemos la adolescencia, porque la adolescencia se puede ver desde diferentes perspectivas epistemológicas, pero una que nos parece certera para este momento y para esta exposición es adolecer de crecer, de crecer. Estos jóvenes estaban creciendo en ese momento. También ayer le dije a Natalie que si preguntaba algo y no queríamos responderme, a salir como político respondiendo otra cosa. Pero lo importante, queríamos poner sobre la mesa el hecho de crecer. Porque uno crece y para crecer se alimenta. ¿De qué se alimenta quien crece? Entonces, creo que es un doble crecimiento aquí. Coincido con Cintia, que Juan Rosas, el fotógrafo, estaba en sus identificaciones. Al paso del tiempo, hoy les podemos decir,
es un fotógrafo conocido, renombrado, y a eso se dedica. No fue meramente un ejercicio, tal vez, y tal vez sin temor a equivocarme, ahí develó algo Juan. Si bien antes ya había fotografiado y había trabajado y se había formado antes del Centro de la Imagen, por aquí cerca, creo que tomó fotografía, por aquí por Coyoacán, se hizo fotógrafo a partir de tal vez esta exposición. Pero reitero esto de crecer, porque si bien nosotros veíamos a Juan Rosas con la cámara, y los chicos lo maravilloso es cómo estando en los centros, uno, cuando digo crecer, ¿qué va mostrando o qué va acercando a ellos para que vayan descubriendo otras cosas? En ese tiempo no estaba tanto que todo el mundo tuviera su teléfono. Entonces a ellos les causaba mucha impresión la cámara y querían verse. Querían verse en la cámara y le pedían a Juan la cámara para ellos mismos tomar. Y sí podíamos ver a Juan ir por el pasillo, por el material, por las vendas de yeso y todo esto, pero yo a lo mejor me quiero detener y preguntarle a Cintia. Julio recuerda también todo esto que decía Cintia, que las primeras exposiciones que poníamos de Juan eran con mecates, pero ayer también estábamos recordando cómo estos jóvenes y la máscara, algunos de ellos sí pudimos ver y saber de ellos por qué hacían la máscara, ¿no? Ayer recordabas cómo una máscara de abuelito, que esa no está aquí, le recordaba a su abuelo, y todas tienen que ver con algo que a ellos, a lo mejor estar privados de la libertad, los llevó a, por decir, valorar, recordar quiénes son esos seres queridos o qué es lo que les duele. Es lo que creo que la máscara, más allá de lo que oculta, lo que muestra, es ese aquí estoy que tú dices, tiene que ver con aquí estoy y esto soy, esto me duele y a estas personas recuerdo. Yo ahorita no recuerdo bien de muchas fotos como lo que ellos decían, porque si ustedes ven a su alrededor y ven las fotos, aunque hay dos que están en el mismo escenario o tres que están en el mismo escenario, la postura de ellos es otra. Y si vemos cuerpos en crecimiento, si se fijan bien, no es un cuerpo que apenas se está desarrollando. Cintia o Julio, quien quiera responderme, ¿qué opinan sobre las máscaras como forma de expresión, Julio, y no de ocultamiento? Bueno, sí, es ver estas imágenes, uno las puede interpretar en distintos registros. Y pues por supuesto esto depende de la focalización de la mirada, desde dónde se está viendo. Por ejemplo, en el caso de quienes acompañaron el proceso de creación, que conocieron quiénes eran los adolescentes que estaban en este proceso artístico, que era parte artístico, pero también parte comunitario en su momento, porque no solamente era como un artista becado por el FONCA que llega y dice vamos a hacer unas obras de arte con una finalidad estética, sino que tenía un sentido comunitario, que tenía una significación dentro de ese contexto. Yo creo que sería importante también como contextualizar al público que pues a lo mejor escucha sobre un centro penitenciario, un centro que pertenece al sistema penitenciario, pues bueno, las leyendas y todo esto que sucede en el interior de los centros, pues circula, ¿no?, por ahí en la opinión pública. Pero la transformación que se dio en este centro desde 2008
a la fecha, es un ejemplo muy radical de cómo la experiencia comunitaria puede refigurar a las instituciones, cómo la intervención y la forma de trabajo que se hace mediante proyectos en el cual estas máscaras, estas fotografías son uno entre miles de proyectos que se han realizado, miles de actividades en las cuales los adolescentes han participado, a los cuales se les ha alimentado con cultura, con deportes, con etcétera, etcétera, con todo esto que forma parte de la constelación del desarrollo, música, por supuesto, de la constelación de cosas que, pues, de experiencias que un adolescente pues pasa por la vida al momento de ir construyendo su identidad, y es ahí donde pues se engarza, ¿no?, esta cuestión de las máscaras. Si bien surgió en su momento y por necesidades pues institucionales, legales, de no poder mostrar sus rostros, la elección de las máscaras es atinadísima en el momento en el que se le permite a los individuos fotografiados hacer una creación libre de su propia imagen. Y es decir, ya no están ellos forzados a mostrar un rostro con el que apenas se están familiarizando. La adolescencia, digo, todos lo recordamos, ¿no? A los 13, 14 años nos vemos al espejo y es un impacto de decir, bueno, esta persona que está cambiando en el espejo, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Cómo voy a ser? Yo me quiero ver así. Y piensan en una serie de ídolos, en una serie de personas que forman parte como de un ideal, y no se parece, ¿no? Yo no me parezco a esto que yo admiro, soy otro. Y aquí las máscaras operan como esa intencionalidad de mostrar una identidad que va más allá de la mera imagen realista que pudiera capturar el fotógrafo al tomar las imágenes de los adolescentes. En ese sentido, pues funciona esta ambigüedad. Les comentaba que estas imágenes se pueden leer en muy distintos registros y depende desde dónde el espectador esté posicionado. Como institución y como personas que participaron en este proceso, por supuesto que hay este contexto comunitario de la creación, pero también como obras artísticas son muy potentes en sí mismas, aunque ustedes no tengan la idea de qué sucede en los centros ni cómo se trabaja, son obras artísticas que tienen un discurso propio al mostrar este tipo de cuerpos semidesnudos de adolescentes que están en desarrollo, en crecimiento, en una construcción pues biológica de su propio ser. Y luego las máscaras que, en lugar de ocultar, de tapar sus caras, muestran algo que pertenece a algo más profundo y algo más esencial. No sabemos qué pasó, te hace preguntarte muchas cosas, ¿no? ¿Cómo leer cada una de las máscaras? ¿Cómo me hace sentir ese diablito rojo ahí como medio triste y sonriendo? Esa carita ya con algunas lágrimas, ese rostro ahí que es blanco y solamente cubierto por un halo azul cielo. Vaya, son obras artísticas en sí mismas que incluso aunque no las veamos desde el punto de vista de la creación comunitaria, tienen una significación muy, muy, muy intensa. Y claro, si se suma el contexto, la voz del autor y quienes pues tuvimos la fortuna en su momento de escuchar a los adolescentes que participaron en el proceso, bueno, se va enriqueciendo esa interpretación, pero pues como en todas las obras de arte, pues no hay una interpretación correcta o incorrecta de ellas, sino es una invitación a mirar, es una invitación a ver más allá de la pura imagen qué es lo que está revelando la fotografía en aquello que se presenta como una imagen falsa, porque esto no es un adolescente, es una imagen de un adolescente, es un adolescente falso, pero eso falso está mostrando algo verdadero, que es lo que la imagen está revelando. Esa es la potencia del arte. Y ahorita precisamente que hablabas de ver, ayer platicábamos los tres, ¿no?, en una reunión que tuvimos, la importancia que le dan los chicos cuando tú los miras. ¿Qué nos pueden comentar Cintia o Juanma? Bueno, es que ahorita, perdón, vi a Antonio Cangas atrás. Hola, Toño.
Y Toño era del equipo de producción, así nos decíamos, éramos el equipo de producción porque creo que esta misma obra nosotros la pusimos, ¿verdad, Toño? Ahí en gobierno extendíamos y nos poníamos a cortar el unicel y etcétera. Entonces, bueno, es muy lindo verte, Toño, después de tantos años. La mirada, pues yo creo que a través de la mirada nos constituimos, ¿no? De la mirada, de la caricia, que al final son símbolos y que nos hacen humanos, ¿no? O sea, que sería como parte de un segundo nacimiento, digamos, ¿no? O sea, está la parte biológica, el nacer, pero la mirada nos coloca, nos da otro tipo de nacimiento. Yo creo que justo nuestros chicos fotografiados develaron, ocultaron su rostro, pero sí develaron parte de su mundo interno. Me parece que algo muy interesante es que la mayoría de los chicos, cuando tienen la posibilidad de elegir una máscara, un personaje, digamos, vamos a pensar en el personaje, son diablos. Porque es parte, ¿no?, de la mente escindida, donde está el bien y el mal, y entonces es mejor ser el mal que ser, ¿no?, que ser más vulnerable. Entonces, lo curioso de esta exposición es que yo creo que sí lograron hacer un vínculo entre los chicos y el fotógrafo. De manera que pudimos ver, o sea, si se fijan, hay una variedad de personajes, ¿no?, de emociones. O sea, sí, por aquí está un diablo, sin embargo está el payaso. Y cada uno tiene una historia. No anotamos, ¿verdad? Cosa rara, porque tú escribes todo lo del… Por ejemplo, ese payaso que ven ustedes hasta atrás, que es como loco, como medio psicótico, ¿no?, que tiene el ojo arriba, ¿no?, etcétera, el último. Es una historia muy triste. Es una historia muy triste porque el chico, cuando nos compartió, hablaba de que él era un niño y su papá era un payaso que trabajaba en el lago de Chapultepec. Y él era un niño y no le hacía caso y se iba con otros niños a andar en Chapultepec. A pesar de que su mamá le decía, no te vayas, él se iba. Regresó a las horas y cuando regresa, su mamá y su papá vendían refrescos en una tina. Él hacía mucha alusión en una tina. No estaban y pregunta a los otros comerciantes y le dicen que a su papá se lo llevaron a un hospital. Y su papá murió y no volvió a ver a su papá. Ahí le dio un infarto. Ese es ese chico, esa es parte de la historia. Y su mamá nunca lo perdonó, nunca, por lo menos en esa época, padre, nunca. O sea, el chico cargaba un dolor que yo recuerdo muy bien, que yo lo abracé. O sea, no estaba permitido en esa época, por supuesto, que nos abrazáramos, pero yo no me pude contener porque la historia era tremendamente triste. Y el chico vivía allá en calle, ¿no? Suponemos que con mucho dolor y demás para poderse retratar, ¿no? Bueno, mostrarse de esa manera, ¿no? Confundido, etcétera. Recuerdo bien que lo mandamos al Navarro para que fuera valorado y si era un chico que corría el riesgo suicida, por ejemplo. Esa es como de las historias que recuerdo más, que me impactó mucho. Pero también había un abuelito que no está, que es como la máscara de los abuelitos. ¿De dónde es? No recuerdo. De Michoacán.
Por ahí anda la máscara, bueno, por ahí anda la foto, y él decía que él quería ser como su abuelito. Y ese era la foto, o sea, la máscara era su abuelito. Y decía que era la única persona que lo había querido. Esas son las historias de nuestros muchachos. O sea, digamos que hay violencia, por supuesto que sí, hay mucha violencia, hay mucha rabia, pero también hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces, pues sí hace falta un sistema a donde llegan los chicos, donde podamos ver más cosas, ¿no? Digamos, más cosas. Más allá del delito, ¿no? Más allá del delito, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, y como también cualquier adolescente, esto que dice Cintia y la mirada, creo que en el último tiempo, ahí en el trabajo cuando comentamos algo, siempre sale la mirada, cómo miramos a esos jóvenes, pero sobre todo, ¿qué pasa cuando ellos se sienten mirados? Porque la mirada, ya lo dijo Cintia, es todo esto que implica lo que tiene que ver con maternar y paternar, pero pareciera que son chicos que están olvidados, que tampoco ellos se quieren ver, pero cuando uno pone la mirada y todo lo que esto implica, algo sucede en ellos, ¿no? Tiene días que hemos estado hablando sí de la mirada y lo de acompañar, ¿no? Son dos palabras que mirar y acompañar, creo que son dos palabras clave que, queriéndolo o sin querer, Juan Rosas posibilitó a partir de él, y que es lo que permite el arte, ¿no? Mirar y acompañar, ya lo decía Julio, si uno se para frente a una de estas fotografías, te interpela, y te interpela desde lo que cada uno de nosotros es, desde su historia, pero hay un requisito, dejarse habitar por estas fotografías, ¿no? Que a veces no es fácil, pararse frente, verlas, y como toda obra de arte, uno tiene que ponerse en una disposición para dejarse habitar. Y dejarse habitar es dejarse mirar por estos jóvenes, porque nos interpelan desde ahí. A lo mejor pareciera una exageración, pero es como si nos dijeran, somos los jóvenes de la ciudad, aquí estamos. Pero también esta mirada es como un juego en diferentes niveles de la mirada. Nosotros, como en ese entonces éramos comunidad, ha pasado el Centro Especializado de Internamiento Preventivo, ha pasado por 3 denominaciones, ¿no? Primera, Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes, que es cuando se hace la obra. Sí, cuando se hace la obra. Primero fue después, centro, no, comunidad. Primero fue comunidad, CEDIA le decíamos, Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes, después fue Centro Especializado. No, el director general que nos ayude. CEIPA. Centro Especializado de Internamiento Preventivo. CEDIA. Bueno, en estas denominaciones, quiero decir, siempre la mirada ha sido muy importante, y regreso a lo que quería decir, que es que Juan Rosas los mira, pero en un lugar que sí había, y que leyó Natalie, que Cintia fue parte del equipo de transición, donde el modelo de atención era comunitario. Entonces, en un modelo comunitario, la mirada, vernos, es importantísimo para acompañarnos y crecer. Entonces, Juan Rosas los mira, y no solamente es mirar, sino todo esto que Cintia y ella podría explicar un poco más, todo lo que tiene que ver con la mirada, qué significa que nos miren, ¿no? Sentirse mirado. Pensaba en el tema de aquellas ideas de este 2008, de ese equipo, de ese pequeño equipo de profesionistas que
soñábamos y demás con cómo queríamos el modelo, ¿no? Uno de los elementos que hasta la fecha son fundamentales es el trabajo en red, o sea, trabajar con otros para poder potencializar lo que hacemos. Recuerdo que durante un tiempo este trabajo en red vivió como distintos momentos, porque ahorita uno de nuestros grandes aliados en sociedad civil de la Dirección General es el CEJUP, ¿no? Presidido por el padre Zubillaga. Pero así pasamos por varias instituciones haciendo red, intentando tejer, y no fue grato. No voy a decir el nombre del club, pero les voy a contar el chisme. O sea, me toca empezar a irnos, bueno, a muchos nos toca empezar a ir a instituciones para decirles, pues miren, somos estos, trabajamos con esto, y bueno, nos veían así como, ¿y estos tipos qué les pasa, no? Y así. Y entonces llegamos a un centro, a un club, los señores comían, a mí me tocaba exponer. Ya casi. No digas nada, no. Sí, tengo idea. Entonces, comían y yo estaba hablando y no me hacían caso. Y entonces, pues, que me paro, que doy una palma así en la mesa y les digo, bueno, pues de los chicos que yo les vengo a hablar, son exactamente igual a sus hijos. Y se para uno y me dice, perdóneme, pero ¿en qué se parecen? ¿No? O sea, ese era en algunos lugares, ¿no? O sea, este rechazo y este repudio. Y entonces, solo cuando les dije, sus hijos necesitan afecto, y se me queda viéndome y se me pregunta, sí, pues claro, exactamente, también estos chicos necesitan afecto y ternura y oportunidades y demás. Hasta la fecha siguen siendo nuestros aliados, cada vez menos, no podemos decir, pero creo que cambiar la representación social, esa es una tarea, no solo de la Dirección General y de los centros, sino es de las personas y de las instituciones, ¿no? O sea, y es un trabajo de todos, porque al final yo recuerdo que esa frase me decían, dila, porque es muy potente. Es que es real, son los jóvenes de la ciudad, o sea, son nuestros chavos. O sea, no es un eslogan, es que es real. Que son nuestros muchachos y que no se la han pasado bien, ¿no? Que no se la han pasado bien. Julio, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo entonces podemos desmontar esta mirada que reduce a una persona al momento particular de su vida? Es decir, ¿cómo dejar de mirarlos desde lo que hicieron? Bueno, es una cuestión que tiene que ver con cómo concebimos al ser humano. Es una cuestión antropológica que nos define. Por supuesto que nos definen nuestros actos, eso es innegable. Como ejercicio de nuestra libertad, esto tiene consecuencias y esas consecuencias pueden ser de distinto orden, ¿no? Pueden ser morales, jurídicas o simplemente existenciales. Acto, hay consecuencias. Hay una parte en la que el hombre se va determinando a partir de sus acciones. Eso no hay, no cabe duda. Pero por otra parte, como una especie de magia que tiene el ser del ser humano, es su posibilidad de ser, que es algo a lo que nunca puede renunciar, a pesar de sus decisiones. Es una especie de naturaleza
a la que pertenece el hombre. Es difícil, social, culturalmente, desvincular a una persona de su historia, de su propia trayectoria. Y cada vez se vuelve más difícil porque cada vez hay más registro pormenorizado, minucioso y vigilante de lo que hacemos todos cada uno de los días de nuestra vida, en tanto estemos entre nosotros. Nos estamos observando y todo lo que decimos, actuamos, pensamos, queda registrado para la posteridad, y es muy difícil en la actualidad desvincularse de eso. Cada vez más es una experiencia que generacionalmente lo podemos palpar. Ya no hay estos ámbitos de privacidad en los que podamos decir estamos fuera de esas acciones. Hay que hacer crítica de eso, hay que hacer una crítica de la manera en la que estamos determinando al otro a partir de lo que vemos y de lo que sabemos. La persona siempre está en construcción y, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, pues esto se acentúa porque están construyendo, están justamente en una etapa en la que están ensayando, están poniendo en práctica una serie de acciones, una serie de límites, están empujándolos para ver cuáles son los límites de su propia libertad y de su acción, y en la medida de sus posibilidades cómo se pueden construir. Pero esa construcción también, como adultos lo sabemos, es limitada. O sea, nunca te terminas de construir, nunca hay un día que dices, ya soy, ya lo logré, ya llegué a mi punto máximo, porque eso es también, o sea, es algo que nos constituye, la indeterminación. Bueno, esto lo sabe el pensamiento desde siempre, ¿no? Pero se acentuó mucho en el Renacimiento. El hombre es ese ser cuya dignidad radica en que no tiene un ser, en que puede ser cualquier cosa. Esa es su dignidad, en ello radica su esencia, la posibilidad de construirse y la posibilidad de parecerse a una bestia, la posibilidad de parecerse a los ángeles, decían en aquel tiempo, pero se referían a esta posibilidad de construirse en distintas direcciones, y eso es algo irrenunciable. No se puede renunciar a esa posibilidad de ser en tanto se esté con vida. Digo, ¿cuántas historias de redención tenemos de personas a las cuales socialmente se les ha condenado y se les ha visto como lo peor, y con su cambio, con su posibilidad de ser, la ponen en marcha y terminan siendo redimidas o encontrando una redención, no en el sentido religioso necesariamente, sino una redención ante los otros, ante esa mirada del otro que deja de ser severa y juzgadora para convertirse en una mirada empática, de aceptación. Nosotros nos construimos desde la mirada del otro. Estamos incompletos hasta que el otro no nos devuelve una mirada de aceptación. Mientras el otro no nos mire con aceptación, andamos errantes, vagabundos, buscando la aceptación. Eso es también algo que nos constituye. Entonces, ese es el segundo grado de complejidad. Nuestra indeterminación no solamente depende de nuestras acciones propias, sino del otro, de que el otro logremos esa mirada del otro. Con esto que dices de cómo cuando y pueden ver ellos su historia. Y digo esto porque justo ayer con un joven, para ver por qué enero se llama enero, dibujó el dios Jano, y entonces me preguntaba, ¿por qué está así? Y entonces ya las maestras le dijeron, entonces sabía que Jano, que tiene dos cabezas, uno ve al futuro y otro al pasado, y uno dice, pero se queda así, el que lo dibujó dice, pero no quiero ver atrás, decía, ¿no? Y otros jóvenes cuando lo vieron, dicen, no, yo, todo para adelante, como dicen ellos, para adelante, ¿no? Dicen, para adelante. Entonces, estos jóvenes de hace 14 años que fueron mirados, se permitieron mirar su dolor, que es bien difícil, a uno también le cuesta trabajo ver sus dolores. Y estos dos jóvenes que ayer decían esto de no queremos ver,
no queremos ver estos dolores. Algo sucedió en esta obra colectiva que facilitó y permitió ver dolores y compartirlos. Que es difícil que se abran para ese tipo de pasiones, ¿no? Hay una frase que yo aprendí ahí en el centro, en la comunidad, y se me quedó muy grabada, la dijo alguna funcionaria hace varios años, es que nadie se resiste al buen trato. Y esto es importante porque si estás hablando de un sector social bastante golpeado, con el que atiendes y que está acostumbrado a la mirada adusta, rechazante, juzgadora de la sociedad, y de repente te encuentras con Cintia, que te ve con cariño, con aceptación, los chicos no saben qué hacer, o sea, se quedan así como desarmados. Toda su estrategia de defensa ante el mundo, que por supuesto que es una estrategia de la que se defienden, de la hostilidad del mundo, que es un mundo difícil para los jóvenes. En ese momento quedan desarmados y es cuando es posible hacer la intervención, es cuando es posible acompañar a esta persona que se está enfrentando a una nueva dimensión de lo que es, de lo que él mismo es, una nueva mirada de sí mismo. Creo que eso es así un momento muy importante. Y parte de las frases, ahorita que dices, parte de las frases siempre nos dicen, cuando de la dirección general llevan algún evento, alguien sea músico renombrado, dicen, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nosotros? Ahorita me acordé cuando una vez el padre Subillaga le llama a Cintia para ver si podía ir a alguien a cantar, que era rapero, un cantante, ¿no? Ya le dijo el nombre, me dice, ¿lo conoces? No. Entonces le decimos a los chicos, ¿lo conocen a Kevin Roldán? Ah, Kevin Roldán. Y le dice, Cintia le dice, ¿quieren que venga? Dicen, no. Y va a venir. Y fue. Y cuando lo vieron ahí frente a ellos, él compartiendo parte de su vida, de su proceso, es lo que dicen, ¿por qué para nosotros? De repente, pero lo real, y lo hemos comprobado, es que esta frase que yo no la recordaba, pero sí, es nadie resiste el buen trato. Y sobre todo, nadie resiste el buen trato cuando de un lado está el insistir como una creencia que es posible construir con los otros y mirarlos y saber que como nosotros mismos, como podemos ser el diablo o podemos ser otra cosa. Yo me quedé pensando ayer, dudaba un poco sobre qué íbamos a platicar porque hay como distintas aristas. Algo que a ellos les gusta, bueno, primero, digo, no es el tema ahora, pero sí quisiera un poco como plantear que para nosotros no es el adolescente en singular, sino son las adolescencias. O sea, porque sí vamos viendo los cambios, ¿no? O sea, no es lo mismo estos chicos del 2011 a los chicos que están en la actualidad. O sea, las adolescencias sí van cambiando. En alguna época, digamos, la identidad está como, ¿qué será? Como atomizada, los chavos no saben para dónde. Sin embargo, en la actualidad, con todo este problema de la violencia y demás, o sea, sí vamos viendo que son como dogmáticos. A los 13 o 14 años dicen, yo ya sé qué quiero ser, ¿no? Entonces, bueno, las adolescencias van cambiando, pero lo que yo sí he visto en estos 17 años es que efectivamente el buen trato, el acompañamiento, el tener una postura desde la propia institución, desde la propia dirección general, la contratación del personal, etcétera, sí tiene que ser con una mirada humanista, ¿no? Sí tiene que ser con esperanza. O sea, personas que consideren que estos chicos son el diablo,
pues poco hay que hacer, ¿no? Poco hay que hacer. Pero si podemos pensar que todos tenemos todas estas tonalidades y que a veces nosotros mismos hemos, digamos, cada uno de nosotros también tiene su historia de por qué trabajamos con estos jóvenes, ¿no? No vamos a decirle aquí, por favor, no vayan a abrir ustedes la boca. Eso se trabaja en terapia. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pero, o sea, tenemos nuestros motivos, ¿no? Personales para trabajar con estos chicos. Pero sí la esperanza como elemento, ¿no? De pensar que algo bueno con el acompañamiento va a salir, que puede tomarse su tiempo, pero que siempre debe de haber alguien, o sea, que nadie puede estar solo, ¿no? Que siempre debe de haber alguien que acompañe a otro. O sea, en eso creemos nosotros. Y pues sí quiero decirlo, siempre lo digo, y lo voy a decir hoy. Buscamos ser un sistema diferente, que nos enorgullece, la verdad. Aunque cometemos muchos errores, pero creo que hay una parte bondadosa que sí emerge del personal que trabaja con los chavos. Y esto de acompañar, la propia palabra es bellísima. Hace rato Cintia me recordaba, hoy lo comentas, y ahorita que venía de la casa para acá, hasta me traje el diccionario etimológico de Corominas, el que es un solo tomo, y lo volví a buscar, y no lo dejé allá, lo dejamos en el carro. Pero acompañar es una palabra muy bonita, viene de compañero y viene del antiguo, bueno, ya no lo apunté, pero en pocas palabras, siempre me gusta decirlo, compañero, acompañar, compañía, viene de panis, que es pan, pero acompañar es comer el pan con los otros, alimentarnos, crecer juntos, porque a fin de cuentas vamos creciendo juntos. Y ahora aquí en la reunión, cuando estamos todos nosotros y que Julio, que está también colaborando con algunas cosas con CEJU, pero Julio llegó a acompañar, llegó al centro, ya me acordé, era CEDIA, CIP, CEIPA. CIP es Comunidad de Internamiento Preventivo. Hace rato me acordé. Julio llegó con un grupo y colectivos de música y siempre decimos, regalar conciertos a los chicos. Y no sé si recuerdes la anécdota, yo no estuve ahí, pero Cintia me la platicó, cómo se decidió que dieras clases ahí, ¿no? De los chicos cuando te veían tocar la guitarra. Julio, era el Día Internacional de la Juventud y Juan Rosas, con otro amigo, le dijo, oye, necesito músicos, a ver si pueden ir. Y Julio llegó en ese paquete de solidarios. Lo vieron y uno de ellos, un chico, se le acercó y le dijo, oye, ¿no me quieres regalar una clase de música, de guitarra? Sí, sí. ¿No? Cuenta ya. No, es que creo que tú te acuerdas mejor. Pero sí, o sea, tal cual llegó un chico que ya sabía algo, pero quería aprender y dijo que quería que le enseñara. Dije, sí, claro, si me dejan venir, con gusto puedo venir un día a la semana. O eso. Y ya nos acercamos contigo, con Jesús Pedro, que era quien llevaba los talleres en aquel tiempo. Y, sí. Y así empecé a participar de manera voluntaria. Ya después hubo una contratación y hubo una trayectoria dentro de la institución, pues bastante, que también, como le pasó también a Juan, el autor de las fotografías, me pasó a mí ese proceso. Es un tipo de trabajo que constantemente te está interpelando y obligando a crecer, obligando a fortalecerte. Esa es la aportación que tiene para todo el personal, todos los que trabajan ahí. Y hay gente que, la verdad, mis respetos, que lleven tanto tiempo trabajando en estos espacios,
con un proceso en lo cual sí puedes ver el desarrollo personal, cómo van transformando también su propia identidad. Pareciera que también el sistema los va reintegrando a la sociedad, ¿no? O sea, pareciera que el personal al acompañar también forma parte de este proceso. Y eso es muy importante, porque no se trata de un centro científico donde se trabaja de manera impersonal, con una serie de protocolos y de personas a las cuales se les administra un tratamiento con el cual van transformándose. Como es una compañía, como se parte el pan literal entre todas las personas, todos los actores que trabajan ahí, todos forman parte de este proceso de transformación. Hay algo muy importante que forma de la metodología de trabajo, que está en la base de la metodología de intervención, y es que no existen intervenciones inocuas. Toda intervención que se haga en el contexto de la comunidad es significativa. Así sea solo pararte ahí enfrente de los chicos, ya está significando algo. ¿Cómo estás modelando una nueva persona ante ellos? Y eso es importantísimo, cómo lo van aprendiendo las personas que trabajan con ellos. También muchos pues son trabajadores de la Ciudad de México, que llegan pues con sus propias historias, los guías técnicos también, que son el personal de seguridad, llegan desde sus contextos, que también enfrentan sus propias vulnerabilidades y se ven interpelados con ese proceso de trabajo comunitario. Es un trabajo donde todos crecen. Sí. Qué bonito. Eso es cierto, todos crecemos. Les vamos a contar algo chusco. Llegaron el grupo de capoeira, ¿te acuerdas? Sí, llegó un grupo de capoeira ahí al centro y los chicos los ven y uno muy lindo se me acerca y me dice, oiga, directora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Y dice, ¿verdad que ustedes son hippies? Esa era su único referente donde decía, ¿y estos güeyes por qué se comportan así con nosotros? El micro. Perdón. Bueno, lo bueno que no escucharon lo de güeyes. Pero ya nos curamos de eso. Exacto. Hablando, hace ratito que estaban hablando del acompañamiento, ¿cómo acompañar cuando hay recaídas, cuando hay enojo, cuando hay violencia, cuando hay resistencia, cuando hay silencio? Juan. Bueno, acompañar, si uno acompaña y parte el pan y se alimenta, de antemano, los que trabajamos, sabemos que hay todo esto, recaídas, enojos. Alguna vez en una junta, estábamos en una junta con la directora, una junta técnica, tenemos diferentes juntas, los lunes estamos todos ahí, y parte del equipo técnico está diciendo, es que este joven es bien rebelde, no hace caso y se porta mal. Entonces, decíamos, pues sí, o sea… Eso es lo normal. Decíamos, qué bueno. Que sea rebelde. Mucha tolerancia a la frustración, cómo se trabaja con eso, ¿no? Con las propias emociones de nosotros, aceptando que nos frustra, que a veces nos enoja, pero no actuándolo, ¿no? O sea, es diferente, pues sí, algo nos pasa también, somos humanos, pero lo ideal es, y la idea es podernos contener, ¿no? Nosotros mismos. Y esto que Julio decía, no estamos completos, y algo desde parte de la visión que tiene Cintia y que permite, creo que más humanamente trabajar, es la carencia. O sea, no somos seres completos y creo que uno puede ser feliz con sus carencias, ¿no? A mí me faltan muchas cosas, pero tal vez hace rato le decía a Ivonne, no sé si sea la edad, que uno ya reconoce ciertas carencias y que puede ser feliz, ¿no? Entonces, los chicos están en esta búsqueda, ¿no? De donde a veces pueden explotar, enojarse, como tú dices, o tener una recaída, la que ésta sea, y estar ahí, como dice Julio, simplemente a veces sin decir nada más la presencia, ellos lo sienten,
Pero lo esperado, y ojalá que pase, es que se enojen, ¿no? Que recaigan, porque si no, no hay movimiento, y parte de la vida es justo el movimiento, ¿no? Reconocer que uno se cae, uno se enoja, uno se frustra, uno se enoja, ¿no? Y justo estar ahí es de diferentes maneras con los jóvenes, ¿no? También ayer lo platicaba Cintia con parte del equipo. No, con Julio. Con ustedes, sí. Ya no me acordaba, es que a esta edad tampoco ya te acuerdas dónde hablas ciertas cosas. Es parte de la edad. Es parte de la edad. Sí, que en otros momentos, ante una situación de los chicos, puedes dar el manotazo o basta ya, ¿no? Un grito. Pero también ese mismo límite puede ser con cariño, con una voz suave. Lo importante es interpelar a los jóvenes. Y creo que esto que preguntas tiene que ver con el estar, la presencia, la constancia de uno como acompañante de estos jóvenes. Pero también ayer decíamos una frase que creo que viene de la cuestión médica, o cuando uno tiene su madre, su padre ya mayor y tiene que cuidar, que decimos, ¿quién cuida a los que cuida? Decíamos, ¿quién acompaña a quien acompaña? ¿No? Y entonces que este espacio, Mar de Lava, que se posibilite esto, se agradece, porque es sentirnos acompañados y queridos y fortalecidos para seguir, ¿no? Pero creo que cómo lo hacemos es esto que digo, descubrir que al lado de nosotros está quien nos acompaña, porque acompañamos. Y entonces creo que solo así, descubriendo que hay unos otros que están con nosotros, podemos ver que un chico tiene una recaída y sabemos que es parte de un proceso. Eso no lo determina, ¿no? O ese enojo que tiene en el momento no lo determina, aunque a veces digamos, sigue en lo mismo, se porta mal, por decir. Y me gustaría cerrar este conversatorio. Estamos solos, que no están solos, que debemos de hacer comunidad, pues encontrarnos, hacer algo por los demás y también dejarnos acompañar. Yo creo que eso es importante y eso nos puede salvar en esta época tan loca. Una chica le escribió una carta a uno de los jóvenes y le puso: ya quiero que salgas, pórtate bien. Todo parecía bien, ¿no? Pórtate bien, para que cuando salgas tengas mucho dinero y me pueda, ¿cómo es? Tunear. O sea, bueno, júntense con otros, ¿no? O sea, para lo que quieran, ¿no? O sea, pues así es. Cada quien tiene sus necesidades. El tema y sus era, prioridades. Y sus prioridades, decía. Me decían: directora, ¿vamos a dejar que pase la carta? Y yo, pues, es que no sé muy bien. Todavía no he respondido y la carta la tenemos ahí. Sí, muchas preguntas. Muchas preguntas. No, yo creo que sí. O sea, yo prefiero estar así, como pensando en que hay solución y que podemos estar mejor y reunirnos y ser pequeños, ¿no? Grupos, a pensar que no hay solución. Me gusta más esto. Gracias a todos. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Armando. No, la invitación a que, si no es hoy, no sé si va a estar todavía la expo, pero yo creo que sí, porque hay diferentes eventos esta semana y es una emoción
Me asomé para allá porque allá estaba Eduardo parado, que Eduardo va a dar un taller aquí el sábado del tejido, que en alguna fotografía hay algunos tejidos ahí que los chicos aprenden. Eduardo va a dar un taller aquí. Entonces yo termino haciendo la invitación que dices que diría, es que pues vean toda la obra, y como con estos chicos cuando se expuso allá y las veían, estaban sorprendidos de ver el tamaño de la foto, es que después de verlas se paren frente a la pieza que les interpele y dialoguen algo con esa pieza. Creo que Sejuf, que haga este conversatorio y las demás actividades, es interpelarnos para acompañarnos. Entonces yo también agradezco que este espacio, porque sí, uno no se siente solo, ¿no? Y no sentirse solo, además de todo lo bien que nos puede hacer sentir, haciendo una reflexión más profunda, es un compromiso y una responsabilidad. Entonces, gracias. Y sí que la exposición, fíjate, lo que logra Juan Rosas, ya ahorita mencionó 2 logros, más allá de la exposición, fuera de eso. Cuando convoca a los músicos y que llegue Julio, fue Juan Rosas. Y ahorita Juan Rosas nos convoca aquí y si nos está viendo, está Antonio Cangas aquí, arquitecto, dibujante, y en un diálogo previo está dispuesto, y lo comprometo públicamente aquí, a dar clases de dibujo con los jóvenes del CEIPA o de otro espacio. Eso hablamos, entonces esto es lo que ha posibilitado. Entonces lo que posibilitó la exposición, por lo que posibilita acompañarnos, es sumarnos a ver a estos jóvenes. Y gracias. Gracias. Julio. No, pues muy difícil después de esto. Bueno, sí, no. A ver, yo creo que son, pues como en tanto obras de arte y en particular estas, por sus cualidades, la imagen específica, lo que significan estas imágenes y cómo se pueden interpretar, a mí me suenan mucho a que son como si fueran espejos, distintos espejos, a través de los cuales nos podemos ver, podemos sensibilizarnos, ponernos en ese lugar y a imaginar un poco la experiencia, trasladar, dicen algunos pensadores, devenir en el cuadro y ver, posicionar nuestro pensamiento en esa sensación que está ahí expresada. Esa sería, y bueno, hay un ejercicio que ya es mucho más claro, ahí hay unas máscaras en blanco, por ahí hay unos plumones y ustedes pueden hacer su propia máscara, esa es la invitación de la exposición. Entonces también es un interactivo en el que se les invita a participar, ahí, a expresar también formar parte de este juego de construcción de identidades que nunca están determinadas, que nunca son idénticas. Eso sería. Y no, pues muchas gracias también a la galería, muchas gracias, hermano, muchas gracias, padre, por estar aquí, y a todos ustedes. Y bueno, no sé. Gracias. ¿Alguna pregunta?